Bienvenidos a La Entrevista. Este es un servicio de los noticiarios Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el objetivo de llevar hasta sus hogares el planteamiento de todos los candidatos a la presidencia de este país. Conoceremos parte de sus planes de gobierno. En la pantalla aparece un semáforo, el cual marca 3 minutos que el candidato en turno tiene para responder a las preguntas que desde acá le sean planteadas. Hoy tenemos al licenciado Benito Morales Lainez, del partido Convergencia. Bienvenido a este espacio de entrevistas. Entremos de lleno al tema de seguridad, un punto álgido para los guatemaltecos. ¿Cómo va a enfrentar Convergencia y Benito Morales la seguridad del país? Muchas gracias por la posibilidad. Tenemos que comprender y hay que partir de esto, y es que esa inseguridad, esa delincuencia que la inmensa mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas sufrimos todos los días, tiene unas causas, y esas causas tienen que ver con la falta de oportunidades para la juventud, falta de oportunidades de trabajo digno, falta de oportunidades de salarios justos, falta de oportunidades y un acompañamiento de la institucionalidad del Estado para que podamos vivir con tranquilidad. Por lo tanto, Convergencia vamos a atacar las causas que generan eso. Tenemos que entender que la delincuencia tiene 2 niveles, lo que llamamos la criminalidad común y el crimen organizado. La criminalidad común debe atacarse mediante oportunidades de trabajo, mediante oportunidades para la juventud, mediante una nueva educación que permita fortalecer las capacidades, la creatividad de una inmensa mayoría de gente joven en este país, pero también mediante un adecuado sistema de salud que le permita que las personas puedan crecer. Sin embargo, hay otro tipo de crimen pensado, analizado y que interesa a muchísima gente de que se sostenga, que tiene que ver con aquellas personas que han hecho de la criminalidad la base para una cantidad de negocios preocupantes en este país. Es ahí donde vamos a concentrarnos. ¿Cómo van a lograr realizar todo esto, licenciado Morales? En este sentido, el tema de las oportunidades, hay toda una propuesta económica que se basa bajo un principio que le estamos llamando la democratización de la economía. Necesitamos generar oportunidades para la inmensa mayoría de la gente que históricamente ha estado ausente de esas oportunidades. Pero por otro lado, necesitamos fortalecer un sistema educativo que pueda crear nuevas personas, generación de gente que pueda tener habilidades e incorporarlas en un mercado laboral óptimo. Pero por otro lado, en el tema de la seguridad del crimen organizado, necesitamos fortalecer la institucionalidad de la policía, inteligencia civil esclavo, tecnología es fundamental y es por donde nos vamos a orientar. Y pasemos al tema de desempleo que vive el guatemalteco, la mayoría casi. ¿Y cómo van a generar ustedes oportunidades? ¿Qué es lo que usted estaba hablando? Ahora explíquenos cómo va a ser esa generación de oportunidades para el desarrollo del país. El sistema económico vigente en este país por muchos años ha convertido a Guatemala en una verdadera fábrica de pobres. Síntomas: casi 3 millones de guatemaltecos y guatemaltecas fuera de las fronteras. No por deseo, no por opción, sino porque es una triste realidad la falta de oportunidades. No importa entonces que Estados Unidos diga en un momento determinado que van a construir un muro, la gente no se queda de brazos cruzados, busca oportunidades. Aquí el sistema económico no ha permitido tener esas oportunidades. Pero por otro lado está el tema de que de cada 10 personas en Guatemala, de los que están potencialmente para trabajar, únicamente 2 personas están incorporados dentro de lo que se llama la economía formal y 8 de esas 10 personas no. Es decir, todos aquellos emprendedores que inician un negocio, que buscan una manera de poder generar una pequeña o mediana empresa. Sin embargo, lo que no hay es el acompañamiento del Estado. En ese sentido, Convergencia lo que plantea es la creación de un viceministerio de Comercio Nacional que permita entonces que aquellas personas con posibilidades de crecer puedan tener acceso
a créditos, hay que buscar mecanismos y pactos, y vamos a buscarlos con el sistema bancario, de tal manera que se pueda facilitar esos recursos, pero a la par de eso necesitamos entonces que el gobierno garantice infraestructura, necesitamos más carreteras, no solamente en el sur del país, el occidente del país es una región históricamente excluida de las oportunidades, se le mira solo como fuente de mano de obra mal pagada por un sistema económico. Lo que necesitamos es más propietarios, más emprendedores, más tecnología. A la par de esto hay dos temas cruciales en los cuales un gobierno fuerte, el gobierno de Benito Morales, va a asumir y que tiene que ver con el tema de la educación y la salud. El sistema educativo está concebido como un sistema que domestica personas, no potencia personas, con creatividad, con iniciativa. Y por otro lado, un sistema de salud que lo que ha hecho es permitir que se destruya para que funcionen los mecanismos y los negocios de un sector involucrado en el tema de la medicina. Permítame retomar esto entonces y darle estos 3 minutos para que nos desarrolle justamente el tema de salud, por favor. A ver, la salud hay que tener varios datos. Hoy, en América Latina, los guatemaltecos somos los que más pagamos por la salud. Hay un interés manifiesto, hay una intencionalidad de actores políticos que se han involucrado en la disputa del poder político para garantizar sus negocios. Vamos a asumir y recuperar el control del sistema de salud. Hoy por hoy somos un pueblo enfermo. Hay desnutrición crónica que no es una enfermedad, sino es falta de trabajo, falta de oportunidad y falta de educación. En ese sentido, hay una dimensión que tiene que ver con la atención de la gente que necesita atención médica por muchos años en donde han estado abandonados. Pero por otro lado, y lo más importante de la propuesta política de convergencia, es recuperar este concepto de lo preventivo. En ese sentido, hay 3 acciones concretas que vamos a hacer. Uno, tiene que ver con el saneamiento ambiental. Necesitamos recuperar esa dimensión de tal manera que la gente se enferme menos. Otro elemento que es fundamental es el agua. El agua debe ser accesible para todos, agua potable, agua que pueda llegar a la casa de todas las personas, y eso va a reducir significativamente el tema de las enfermedades. Y el otro tema que es crucial es el tema de la educación alimentaria. Hoy vamos a las comunidades, nos movemos a los diferentes municipios y lo que encontramos es un alto consumo de colas, por ejemplo, de comida chatarra que se llama, de aquellos alimentos que tienen una cantidad de químicos y están enfermando a la gente. Hay un dato que es interesante decirlo, y es que hoy en Guatemala están muriendo más personas por enfermedades provocadas por una mala alimentación que la gente que murió durante el conflicto armado interno. Eso es extremadamente grave. Necesitamos recuperar la agricultura orgánica, desarrollar nuevas tecnologías para garantizar una soberanía alimentaria. Necesitamos garantizar que la gente pueda sembrar de manera sana para producir alimentos que garanticen una vida sana. Esos 3 elementos para nosotros son fundamentales. En ese sentido, entonces, el sistema de salud hay que recuperarlo. Hay una propuesta que nosotros tenemos en Convergencia y es la creación de al menos 2 hospitales tipo San Juan de Dios y el Roosevelt. ¿Por qué? Porque necesitamos atender de manera inmediata la gente que hoy está enferma en este país. Y hablemos de educación, un tema crucial, álgido, pero fundamental para desarrollar un país. La propuesta de Benito Morales para educación en Guatemala es, junto con la salud, el tema estratégico. Una educación renovada, una educación repensada, urge en este país. En ese sentido, necesitamos, y la propuesta es modificar el concepto de la educación. Hoy la educación está pensada para generar mano de obra barata. Eso es preocupante. Necesitamos una educación que permita hacer personas pensantes. Toda esa creatividad de una juventud que hoy se debate por falta de oportunidades, por agresión del crimen organizado que lo ve como un mercado para sus intereses, necesitamos generar las oportunidades. La educación hoy en Guatemala ha sido una estrategia para domesticar a la gente.
es la manera que han encontrado en este sistema político para que en un momento determinado propuestas sin fundamento, propuestas sin planteamientos concretos prevalecen porque no hay una capacidad de analizar la profundidad y la certeza de esas propuestas. ¿Cómo se puede salir de ese círculo? Es un círculo que hay que... bueno, aquí en ese sentido entonces la pregunta es ¿quién educa a nuestros niños y niñas? Y resulta que entonces aquí necesitamos recuperar y dignificar la lucha histórica de un magisterio en Guatemala. Necesitamos crear las condiciones para que se puedan profesionalizar, por un lado, pero por otro lado necesitamos que puedan tener un trabajo digno, una estabilidad laboral y la garantía de condiciones laborales óptimas. Pero viene otra pregunta, ¿y quién educa a los formadores? En ese sentido hay una propuesta clara de que necesitamos en el país, y Convergencia lo está planteando, que no podemos permitir que solamente exista en Guatemala una universidad pública. Necesitamos crear universidades en cada uno de los departamentos, pero bajo unos principios que permitan contribuir a generar ese grupo de formadores que puedan comprometerse con esta nueva idea de que la educación debe ser para liberar a los niños, para desarrollar el país. Un pueblo sin educación no va a poder salir adelante. El licenciado Benito Morales Laínez del partido Convergencia ha explicado parte de su plan de trabajo a la hora de llegar a ser presidente de Guatemala. Tiene 3 minutos ahora el candidato para expresar, para enviar un mensaje a ustedes, pueblo de Guatemala. Aquí está su cámara, licenciado Morales, por favor. Muchas gracias. Mi mensaje en mi calidad de candidato a la presidencia de Convergencia es manifestar que Benito Morales, originario de una comunidad quiché, de Santa Cruz del Quiché, ha tenido una historia en donde ha conocido profundamente las grandes carencias, esa ausencia de Estado que ha habido, ha sufrido de alguna manera la falta de oportunidad que hoy por hoy muchísimas familias en este país lo sufren y que les ha obligado a tener que abandonar su tierra, su comunidad, despedirse de la familia, porque en este país no hay oportunidades. Convergencia, encabezado por Benito Morales en la presidencia, plantea la necesidad de dignificar a toda aquella gente, a todo aquel pueblo abandonado, en donde las oportunidades se les han negado, y canalizar los recursos del pueblo que se juntan a partir del pago de impuestos y devolvérselos en servicios, en programas sociales que les permitan empezar a sentar bases para poder crecer. No podemos seguir permitiendo que este sistema económico siga matando a la gente. Debemos cerrar esa fábrica de pobres a la que han convertido a Guatemala. Esa fábrica de pobres que cada día crece más. En ese sentido, hay 3 cosas fundamentales que vamos a hacer, que tiene que ver con la generación de un mecanismo para que haya trabajo digno. En ese sentido, vamos a proponer y estamos proponiendo la democratización de la economía. Esto significa de que vamos a equilibrar ese desbalance que existe de tal manera que la gente emprendedora, los pequeños comerciantes, pequeños empresarios puedan tener el acompañamiento y la protección del Estado de tal manera que puedan crecer. Vamos a proteger ese emprendimiento de tal manera que la competitividad pueda ser adecuada. Abrir mercados es fundamental, pero también acompañando a eso de manera conjunta una intervención clave en el tema de la educación. Necesitamos, insisto, convertir este país en un país de pensadores propositivos para que podamos salir adelante. Hoy tuvimos la participación del candidato del partido Convergencia, licenciado Benito Morales Laínez. Esta fue la entrevista. Hacemos una pausa y volvemos.